Bienvenidos al podcast de Voces de la Nación, el lado B de los panistas. Acompaña a Jerry a descubrir la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación. El día de hoy está con nosotros un invitado muy especial. Está con nosotros Fer Doval, él es secretario de estudios de aquí del Comité Nacional del PAN. Fer, ¿cómo estás? Bien, Jerry, un gusto saludarte a ti, un gusto estar aquí en este espacio y saludar, por supuesto, a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Muchas gracias por venir, por darnos el espacio en tu agenda tan complicada que está ahorita por el tema de las iniciativas y todo esto. La primera pregunta de este podcast que le hacemos a todo el mundo es: ¿cuál es la historia de Fer Doval? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo llegaste hasta este punto de tu vida, Fer? Ya, pues mira, yo soy politólogo, estudié ciencia política. Okay. Siempre me gustó la política desde niño, prácticamente nunca tuve duda de que la política era mi vocación. Okay. Me afilié al PAN desde muy joven. Mis primeros eventos donde yo asistía a actividades del PAN fue cuando yo tenía 14 años, en la campaña de Diego Fernández de Ceballos. Luego me afilié al PAN cuando tenía 16. Como juvenil, evidentemente, todavía no podía ser miembro activo. Después entré a la universidad a estudiar ciencia política. ¿Era pandillas en ese entonces? ¿O qué? Era las pandillas, exactamente. Okay. Así se llamaba la rama infantil, digamos, de acción juvenil. Okay. Te podías afiliar desde los 16 años, aunque todavía no podías tener derecho a voto, digamos, porque hasta los 18. Sí, claro. Pero ya podías ir a eventos, actividades, volanteos, todo eso, ¿no? Me acuerdo que en la campaña de 1997, aquí en la Ciudad de México, cuando Carlos Castillo Peraza era nuestro candidato a jefe de gobierno, pues me involucré también en varias actividades propias de esa edad, ¿no? Que básicamente pues es el volanteo, el tocar puertas, el participar en eventos, ¿no? Y después entré a estudiar ciencia política, como te decía, en el ITAM. Ahí tuve pues muy buenos maestros como Alonso Lujambio, Alejandro Poiré, Denise Dresser. Y bueno, mientras tanto yo seguía participando en el partido. Después tuve la oportunidad de ser a los 28 años diputado local aquí en la Ciudad de México. Luego fui diputado federal. Y bueno, pues aquí en el CEN del PAN pues ya he tenido varias responsabilidades. He tenido oficina en todos los pisos, ¿no? O sea, ya me conozco muy bien el edificio. He sido secretario de comunicación, vocero, secretario general, director de la fundación y actualmente secretario de estudios. Oye, y a lo largo de esta trayectoria, por ejemplo, en la prepa, ¿dónde la estudiaste? Estudié en el CUM, aquí muy cerquita, con los hermanos maristas, muchos panistas estudiamos ahí, por cierto. Y también, bueno, pues con una filosofía educativa humanista, pues muy semejante al pensamiento del partido. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de joven? Por ejemplo, el deporte, los videojuegos. Pues mira, yo creo que son varias cosas, ¿no? Cuando eres joven empiezas a descubrir el camino al que te quieres dedicar, ¿no? Claro. Por eso pues la juventud, la adolescencia, después la juventud es una etapa tan interesante. Claro. En mi caso, como te decía, pues desde prácticamente niño, pues siempre me llamó mucho la atención la política y pues de joven era un poco lo mismo, ¿no? Yo era un estudiante bastante nerd, digamos, ¿no? Hacías todas las tareas. Estudioso, sí, me gustaba mucho... Pues tal cual, estudiar, hacer la tarea, pero bueno, además también siempre me ha gustado mucho el fútbol, jugarlo. Órale, ¿le vas a algún equipo en específico? Sí, bueno, yo le voy mucho al Real Madrid, soy fan del Real Madrid, y bueno, pues aquí en México le voy al Cruz Azul, ¿no? Que bueno. pues también nos da más penas que alegrías, pero le voy a esos dos equipos. ¿Eres fan del CR7? Sí, claro, yo creo que Cristiano marcó una época y la sigue marcando todavía la historia del fútbol y desde mi punto de vista muy superior a Messi, ¿no? Pero bueno, ahí ya los culés tendrán una opinión diferente. ¿Cuál es el mejor jugador que ha tenido la historia del fútbol? Es un buen debate, yo creo que es un buen debate. A pesar de que ciertamente había una rivalidad reciente entre Cristiano y Messi, yo sigo siendo de los clásicos que cree que esa duda está entre Maradona y Pelé, ¿no? Claro. A ver, yo te diría que Pelé tiene unos atributos de ídolo que nunca tuvo Maradona, porque Maradona siempre, desgraciadamente, antepuso un conjunto de condiciones y de debilidades personales a su extraordinaria calidad futbolística. Pero he de decir también que Maradona, a diferencia de Pelé, solo hizo campeón a dos equipos que no tenían absolutamente nada, como era Argentina y el Nápoles, ¿no? El Nápoles era un equipo que venía de segunda división, que nunca había hecho nada en la historia del fútbol italiano, y Maradona con un equipo de 10 mediocres lo hizo campeón de Italia varias veces. Y lo mismo pasó con la selección argentina
en el Mundial de México 86, a diferencia de Pelé, que tenía un equipo que era una pléyade de estrellas, ¿no? Y Pelé era alguien más que estaba en ese equipo, ¿no? Sí, además las épocas son totalmente diferentes. Pelé viene de mucho más atrás. Si tú ves los videos jugar a Maradona y a Pelé, el juego de Maradona se ve un poco más rápido, bueno, más rápido que Pelé, pero por las habilidades que iban surgiendo. Entonces, no, y el fútbol actual todavía mucho más. O sea, tú ves sí, claro. al propio Messi, a Cristiano, y al fútbol europeo, por ejemplo, la Champions League, ya son atletas, o sea, son partidos rapidísimos, son jugadores que la gran mayoría te corren los 100 metros en menos de 10 segundos, sí. Y eso era muy diferente en la época de Pelé, que incluso ahí podríamos meter también en esa pregunta, ¿quién ha sido el mejor de los tiempos? A un jugador que se le conoce mucho menos precisamente porque todavía no había televisión masiva, como fue Alfredo Di Stéfano, ¿no? Pero Alfredo Di Stéfano fue también un jugador extraordinario, todo lo que logró con el Real Madrid básicamente en los años 50 sobre todo. ¿Has tenido la oportunidad de ir a un clásico Barcelona contra Real Madrid? No, nunca, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad, me encantaría. ¿Sí te gusta ir al estadio? No voy tanto a los estadios, pero sí, evidentemente siempre es un espectáculo y bueno, eventualmente me gustaría alguna vez ver ese clásico y algún partido de la Champions. Sí, claro, totalmente. Oye, ¿juegas fútbol? Vi ahí en tus redes que subes varias fotos. Sí, juego fútbol todos los sábados, fútbol 7, con antiguos amigos básicamente de la universidad, armamos un equipo ya hace muchos años. Okay. Hace como 10 años jugamos, yo he tenido temporadas donde no he podido ser tan constante y regular como quisiera. Más que nada en campañas, ¿no? Sí, en campañas, básicamente, exactamente. Cuando hay pues muchos eventos, actividades, fines de semana, que son sábados, hay muchos eventos de partido. Sí. Es difícil, mis partidos son los sábados, entonces es difícil ir a todos, pero pues intento ser lo más constante posible, ¿no? Yo de chavo, te voy a platicar, me gustaba mucho el fútbol, me dediqué desde chiquito. Entré a la prepa, estaba en el Atlante, cuando el Atlante estaba en esa. Entrenábamos ahí en el estadio del NESA 86. Sí. Y la cancha estaba súper padre y todo. Ya estaba llegando a las fuerzas básicas, ya estaba entrenando con ellos, pero entré a la prepa y desafortunadamente en mi prepa nos tocaba llevar 9 materias. Entonces era del poli, físico-matemáticas, y en ese momento tuve que decidir si dedicarme al fútbol o seguir con mis estudios. Y pues aquí estamos, ya. Me dediqué a si no te hubieras ido a Cancún, ¿no? Exactamente. Es cuando se fue el Atlante a Cancún, ¿no? En esa época. Sí, en esa época, como 1 o 2 años después se fue. Ajá, exactamente. Entonces, pero sí, también me gusta muchísimo el fútbol, yo le voy a los Pumas. Oye, Fer, ya entrando un poco más a los temas de tu secretaría, ¿cuál es la función específica de tu secretaría para los que no sepan? Bueno, es una secretaría pues muy versátil, ¿no? Por un lado nos dedicamos a generar contenidos, generar, por ejemplo, discursos para el presidente del partido, en ocasiones para otras áreas del partido, hacer presentaciones para ciertas actividades, ciertos cursos. También nos dedicamos a hacer análisis político, análisis económico, investigación política aplicada, diseño de encuestas, a partir de las cuales pueda también derivarse una propuesta de acción estratégica de parte del partido, ¿no? Claro. Y bueno, además también pues participamos en algunos proyectos especiales que van surgiendo, que van saliendo en el camino. Por ejemplo, ahora traemos el proyecto del modelo de buen gobierno del partido. Hemos participado también en la actualización del nuevo programa Acción Política. Entonces, pues es una secretaría donde pues básicamente nos dedicamos a generación de contenidos, análisis de información, propuesta de agenda, de estrategia, más lo que vaya surgiendo en el camino. Y además también en lo personal, pues luego me invitan muchos estados a dar algunas pláticas y pues también me la paso viajando, ¿no? Oye, ¿qué es un modelo de buen gobierno? Es una buena pregunta. A ver, nosotros como partido naturalmente aspiramos a llegar al gobierno, ¿no? Claro. Es decir, somos un partido que aspira legítimamente al poder, así está establecido en los estatutos del PAN. Sí. Pero nosotros no queremos llegar al poder por el poder mismo, sino que queremos llegar al poder para hacer realidad nuestros principios de doctrina, es decir, aquello en lo que creemos. ¿Cómo vamos a hacer realidad eso? Pues a través de buenos gobiernos que estén guiados por los principios de doctrina del PAN y por el programa de acción política, justamente el que ahora estamos actualizando. Pues nosotros en nuestro modelo de buen gobierno queremos poner un conjunto de lineamientos básicos, generales, que consideramos que todo gobierno panista debe de seguir. Es decir, nosotros queremos que los gobiernos del PAN sean algo parecido a las franquicias, ¿no? Que cuando tú en tu municipio tienes un gobierno del PAN, ya sepas en términos generales lo que puedes esperar de ese buen gobierno.
Por ejemplo, algunos elementos que han caracterizado a los gobiernos del PAN. Mucha cercanía con el ciudadano. Hay que recordar que el PAN inventó esta práctica de los miércoles ciudadanos, frente a un modelo anterior que era el presidente municipal muy alejado de las personas, muy alejado de los ciudadanos. La gente nunca veía a su presidente municipal, algunos ni sabían quién eran. El PAN inventó esto del miércoles ciudadano para tener mucha mayor cercanía, para demostrar que el presidente municipal era de carne y hueso y además le podía resolver asuntos inmediatos al ciudadano. ¿Es algo así como el cabildo abierto? Bueno, es algo semejante. O sea, el cabildo abierto lo que busca es precisamente transparentar muchas de las decisiones que se toman al interior de un cabildo, que se toman decisiones pues, muy importantes relacionadas a los reglamentos del municipio, al presupuesto, a cómo se van a ejercer los recursos públicos, y eso evidentemente pues se tiene que transparentar, ¿no? Justamente el tema de transparencia, al que ahora has introducido, es también una conquista histórica de Acción Nacional, ¿no? Desde los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, pero también a nivel estatal y municipal. Esas son parte de los lineamientos, digamos, del modelo de buen gobierno. Es decir, consideramos que un gobierno panista de entrada tiene que ser un gobierno que transparente sus acciones, un gobierno cercano al ciudadano. Y a eso hay que añadirle otros muchos lineamientos, como por ejemplo, que tenga una muy buena práctica en materia de seguridad, en materia de medio ambiente, en cuestiones muy específicas como la recolección de basura, el ordenamiento urbano, por ejemplo, la propia estética de las ciudades, ¿no? Es algo que también hemos discutido, ¿no? Los ciudadanos, las personas, tenemos derecho a vivir en una ciudad no solamente segura, no solamente ordenada, no solamente limpia, sino también una ciudad, ¿por qué no decirlo, bella, ¿no? O sea, no tenemos por qué vivir o por qué acostumbrarnos a vivir a una ciudad donde de repente vemos bloques de calles mal diseñados, donde vemos que no hay una verdadera coherencia o consistencia entre el mobiliario urbano y la historia y el patrimonio histórico de esa ciudad, el patrimonio artístico. Entonces también tenemos derecho a eso, por ejemplo, eso también tiene que ser una etiqueta, un sello de los gobiernos del PAN. En fin, varias de estas características las estamos justamente incorporando en este modelo de buen gobierno. Ok, en pocas palabras, ¿es un manual que los alcaldes, se aplica solamente en los alcaldes? No, la idea es que sea para, bueno, desde luego alcaldes, en tanto que son la autoridad gubernamental más cercana al ciudadano, pero que también pueda aplicar a gobiernos estatales y eventualmente también al gobierno federal, porque yo estoy seguro que vamos a regresar al gobierno federal, esperemos que desde el año 2024. Claro, es como acercar la técnica a las manos de los legisladores y de los alcaldes para que sepan cómo hacer las cosas. Es para que tengan una guía básica, Sí, ¿no? claro. Para que cuando lleguen el primer día, pues por lo menos sepan cuál es el GPS de un gobierno del PAN, porque lo que nosotros también queremos es que los gobiernos del PAN se distingan, ¿no? Luego la gente dice, es que todos los partidos son iguales. No es cierto, no todos son iguales, eso está muy claro. Y no solamente porque unos son más corruptos que otros, o unos son más incoherentes que otros, sino porque también el modelo de cada partido es diferente, porque el pensamiento, la doctrina, la ideología de cada partido es distinta. Entonces nosotros pues queremos decirle a la gente, este es nuestro modelo, y a partir de ahí convencerlos de que puedan votar por nosotros. Justamente eso es al tema que quería ir, Fer. ¿Por qué el PAN es diferente a los demás partidos? No sé si podamos tocar un poco la parte filosófica para que los jóvenes que nos están viendo, que obviamente no tienen como todo el background de la ideología del PAN, puedan entenderlo como de forma más sencilla. ¿Por qué el PAN es diferente a los otros partidos? Y creo que también nos tenemos que regresar un poquito a por qué surgió el PAN. Estamos celebrando los 83 años del PAN, es el partido más longevo de México, y creo que hay una idea fundamental en la que el fundador, Gómez Morín, dice, los males de este país son de tipo político, que él lo escribió en su ensayo, tiene que ver con su ensayo de 1915, si no me equivoco, porque veía la realidad de ese entonces. No sé si nos quieres comentar algo. A ver, son varias cosas. Primero, evidentemente, el PAN es diferente a los demás por muchas razones. Una de ellas es la historia, ¿no? Claro. A ver, el PAN es un partido que nace desde la sociedad. Es el único partido en México que ha nacido desde la sociedad y no desde el poder o no desde un líder caudillista o mesiánico. El PRI nace desde el poder. O sea, cuando se funda en 1929, el PRI lo hace para administrar el poder, no para competir por el poder. Es una federación de partidos locales, estatales, que se unen y forman el Partido Nacional Revolucionario, que fue el antecedente de lo que hoy es el PRI. Morena, el partido que se funda en 2013-2014, es una coalición o de grupos en torno a la figura de un líder carismático, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El PAN, en cambio, es un partido que nace
inspirado sin duda por un líder, como era Manuel Gómez Morín, pero a partir de la aportación de muchísimos mexicanos y mexicanas muy valiosos, ¿no? Y lo hace primero con un espíritu de permanencia, es decir, el PAN no nace para una coyuntura, para unas elecciones, ni a partir de un caudillo, porque si no, cuando ese caudillo se hubiera muerto o se hubiera ido a otro lado, el PAN hubiera desaparecido. Como es Morena en este como caso. va a pasar con Morena, ¿no? El PAN nace con una vocación de permanencia y además, como tú bien lo decías, el PAN nace a partir de unos principios de doctrina, ¿no? Los principios de doctrina es el fundamento que guía tu acción, ¿no? Para que le quede claro al auditorio, cualquier partido por ley tiene que tener principios de doctrina y tiene que tener estatutos según el INE, ¿no? El INE se establece en la ley y el INE se encarga de llevarlo a cabo, de que se cumpla esa parte. Okay. Cada partido tiene que registrar sus principios de doctrina, algunos les llaman principios ideológicos o les llaman de otra manera. Es la forma de pensar, ¿no? Tu forma de pensar, exactamente, y además tus estatutos, que es tu organización interna, así es. Okay. Entonces, vamos a que en ese tiempo las mujeres, como tú decías, el PRI sale del gobierno, las mujeres no podían votar, está el tema del empadronamiento, que solo iban a empadronar a las personas que estaban en el gobierno, y acarreaban a todas esas mismas personas para que votaran por el mismo. Entonces, Manuel Gómez Morín y los que lo acompañan se dan cuenta de esto y dicen: queremos que salga un partido ya desde la sociedad para que defienda los intereses de la sociedad, ¿no? Sí, incluso si nosotros revisamos los documentos que estuvieron relacionados con la fundación del PAN, por ejemplo, no solamente las actas de la Asamblea Constituyente, ¿no?, sino las cartas que Gómez Morín mandaba a la gente para invitarla a participar al PAN, porque así es como Gómez Morín invitó a la gente. Hoy mandaríamos correos electrónicos o mandaríamos mensajes de WhatsApp, ¿no? En aquella época era por carta y Gómez Morín le mandó decenas de cartas. Si nosotros leemos esas cartas, vamos a ver que, por ejemplo, en alguna de ellas Gómez Morín invita a formar parte de una organización de ciudadanos que no somos políticos profesionales, pero consideramos que los problemas políticos son los más graves que en este momento aquejan a la nación, ¿no? Es decir, Gómez Morín invitaba a lo que hoy llamaríamos la sociedad civil, ¿no?, a la ciudadanía, a los que a lo mejor no tenían un interés en ser diputados, en ser senadores, pero querían desempeñar ese oficio de ser ciudadanos, es decir, de preocuparse por los problemas más acuciantes que vivía el país, y que en ese momento además, justamente como bien lo señalas, Jerry, el país estaba caminando en la construcción de un régimen autoritario, justo lo que estamos viendo ahora, ese proceso que se estaba viendo durante los años finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado. Frente a esa realidad, Gómez Morín quiere fundar un partido permanente con vocación brega de eternidad, le llamaban, es decir, un partido que no iba a terminar en una elección, pero que además tuviera una acción política clara, guiada por unos principios de doctrina. Claro, y oye, la otra vez estaba en una fiesta y había chicos que trabajaban activamente en Morena, y ellos me decían: oye, pues es que el PAN es católico desde sus estatutos. En sus estatutos ahí, no me acuerdo qué artículo dicen, dice que es católico. Y lo que les decía es, a ver, que la forma de pensar tenga que ver con la filosofía aristotélico-tomista, que tiene que ver con Santo Tomás de Aquino, y seguramente por eso lo asocian con la religión católica. No es, o sea, no tiene que ver con que el partido sea católico. El partido salió y nace para que haya una colectividad y una democracia y sea plural, ¿no? Como tú bien comentabas. Sí creo que hay una participación de la Acción Católica en ese entonces importante, pero tampoco surge para ser totalmente católico. Es decir, ahorita yo veo a muchos amigos que son cristianos, que son, o sea, de cualquier religión, y están participando en el PAN. Entonces, no sé. Sí, a ver, eso es un mito que se ha hecho en torno al PAN y que además pues es completamente inexacto, por no decir que falso, desde el punto de vista histórico e incluso en el tiempo presente. A ver, en efecto, en la fundación del PAN participan jóvenes que habían estado antes en asociaciones como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, como la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, ¿no? Que ellos pues básicamente lo que buscaban eran dos cosas. Primero, defender la libertad religiosa. Hay que tener en cuenta que en México en esos años había una legislación súper restrictiva en materia religiosa. Habíamos vivido una guerra civil, la guerra cristera, porque el Estado había perseguido
a los que practicaban la religión católica, una guerra donde fueron asesinados decenas de sacerdotes, de religiosos, de personas del pueblo, ¿no? Entonces, por un lado querían defender la libertad religiosa y por otro lado, legítimamente querían llevar a la práctica las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, que es básicamente una doctrina que lo que busca es que haya mejores condiciones de vida para obreros, para campesinos, que se aplique el principio de la solidaridad en la economía, de la subsidiariedad, del bien común, principios que además coinciden plenamente con la filosofía aristotélica tomista, con la filosofía del PAN, ¿no? Para eso es muy diferente a que el PAN se asumiera como un partido integrista o como un partido católico. En otros países sí hubo ese tipo de modelos por las características históricas de los otros países, pero no fue nunca el caso del PAN. La mayoría de los militantes del PAN eran católicos, como la mayoría de los militantes del PRI o de cualquier otro partido, porque la mayoría de la población era y sigue siendo católica, pero el PAN siempre ha sido un partido totalmente abierto a cualquier persona de buena fe que comparta pues estos principios de doctrina, ¿no? Totalmente. Y ahora vamos al bien común. ¿Por qué decimos que todos somos políticos? Yo creo que porque todos tenemos un rol en la sociedad y todos de manera directa o indirecta influenciamos a la vida de las demás personas. Es por eso que todos formamos parte de la política y es por eso que a todos o a la mayoría nos debe de interesar la política, ¿no? Sí, en efecto, nadie vive aislado, ¿no? Nadie vive sin contacto con los demás. Desde el momento en que las personas entramos en contacto con los demás, quizás la principal característica del ser humano, la sociabilidad, ¿no? Pues necesariamente se hace indispensable pues una autoridad. Entonces, a la hora de definir cómo vamos a nombrar esa autoridad, pues ya estamos en una discusión de filosofía política, claro, ¿no? Porque entonces ahí ya entrarán diferentes cosmovisiones y habrá quien diga que se tiene que elegir democráticamente, habrá quienes digan que se tiene que elegir al mejor, ¿no? Como decía Platón cuando se refería del rey filósofo, ¿no? O habrá quienes digan que mejor unas élites aristocráticas, etcétera. Ya viene esa discusión política, es decir, el ser humano tiene en su naturaleza el ser político. El propio Aristóteles, ¿no? Ahora que lo mencionábamos, hablaba del animal político que somos los seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues nadie puede vivir abstraído. Desde luego, habrá gente a la que le interese más la política, como los que estamos directamente en un partido, ¿no? Y habrá gente que simplemente pues cumpla con su papel de ciudadano. Eso es justamente lo que el PAN ha buscado. El PAN desde su fundación ha querido que todas las personas sean conscientes de ese papel que implica el ser ciudadano, que no necesariamente quiere decir que te interese ser diputado, senador, gobernador, alcalde, pero sí que te interese la consecución del bien común del ámbito en donde tú te desarrollas, ¿no? El bien común de tu escuela, el bien común de tu organismo profesional, de tu sindicato, el bien común de tu edificio, de tu colonia, de tu unidad habitacional, el bien común de tu equipo de fútbol, ¿no? Ahora que hablábamos de eso, ¿no? Es decir, en todos los ámbitos en donde nos relacionamos con las demás personas hay una preocupación natural porque ese ámbito salga adelante y se desarrolle integralmente, que justamente en eso consiste el bien común, en el desarrollo pleno integral de todos los que configuran una comunidad, ¿no? Entonces, por eso nadie se puede abstraer a ese bien común. Y ese bien común es bien importante enfatizarlo, está por encima de los intereses personales que cualquiera pueda tener o de los intereses parciales que cada quien pueda tener, ¿no? Y por eso el PAN ha sido un partido que ha insistido siempre en anteponer ese bien común a cualquier otro interés que pueda existir. Totalmente. Vemos ahora, bueno, a mi parecer hay muchos influencers y casi nadie está hablando de política. O sea, las personas que están influenciando en este momento no están hablando de política, casi nadie. O sea, no es que no haya nadie. Creo que es importante que también muchos hablen de política porque de esta manera se encuentran los puntos de vista y vamos a la tesis y antitesis que constituyen la dialéctica, ¿no? Para poder generar cosas mejores, generar puntos de vista encontrados y llegar a acuerdos, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema? Sí, esto que dices, Jerry, es fundamental. O sea, en una sociedad debe existir siempre el diálogo, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo ahora en México es muy preocupante porque tenemos a un gobierno, a un presidente que estigmatiza a todos los que no piensan como él. Es decir, condena moralmente, incluso históricamente, ¿no? A todos los que no piensan como él. Y esto es profundamente peligroso, porque entonces la gente que sigue al presidente, inmediatamente, como decíamos, estigmatiza a todos los que no pensamos como él y nos considera sus enemigos. Y a un enemigo
pues lo quieres erradicar, lo quieres destruir, ¿no? Por definición, ¿no? Si nosotros leemos El arte de la guerra de Sun Tzu o leemos cualquier obra de teoría política que hablan justamente de esta confrontación, Carl Schmitt o cualquiera que queramos, pues vamos a ver que al enemigo se le destruye, ¿no? Y pareciera que López Obrador está convocando a la destrucción del enemigo, ¿no? Aunque no lo diga abiertamente, cuando todas las mañanas se refiere con todo tipo de epítetos descalificativos a los que no pensamos como él, pues sus seguidores están entrando en esa dinámica de fanatismo, de intolerancia, y eso lo vemos todos los días en las redes sociales, ¿no? E incluso pues ya lo estamos empezando a ver en las calles, en todos lados, ¿no? Y esto es tremendamente peligroso, porque una democracia necesita diálogo y necesita tolerancia, necesita pues que tengamos la capacidad de convivir con los que no piensan como nosotros, ¿no? Y desgraciadamente, pues eso hoy en México ya lo estamos perdiendo. Claro, porque no son ciudadanos nada más los que votan por Morena o los que le van a Morena, Exacto. o sea, son ciudadanos todos, hasta los que no Así les es. gusta la política, y tenemos que hacer un mejor país para todos, no nada más para unos, ¿no? No nada más para unos cuantos. Oye, ¿te gustan las relaciones internacionales? Y ahorita que estamos tocando el tema del populismo, eres vicepresidente en asuntos políticos en la OTCA, con Sí, Mariana, que acaba correcto. de ser nombrada. Hay una ola de populismo a lo largo de América Latina. En Colombia acaba de ganar este candidato, en Argentina regresaron los Kirchner. ¿Qué es lo que está pasando con el populismo? ¿Qué es lo que está pasando y cómo le tenemos que responder? ¿De la misma manera o qué tenemos que hacer para contrarrestar este Es populismo un fenómeno muy autócrata? complejo, ¿no? Evidentemente, a ver, yo creo que por un lado, por definición, el populismo pues es dar respuestas sencillas a una realidad que es extremadamente compleja, ¿no? Y ahí está también en parte la seducción del populismo, ¿no? Que pues llega el líder populista y promete soluciones fáciles y pues la gente se las acaba creyendo, ¿no? Pero además del populismo, que como tal es una forma de hacer política extraordinariamente irresponsable, ¿no? Lo que estamos viendo en América Latina es además un populismo con un tipo ideológico muy particular, que es este socialismo bolivariano, ¿no? Ujú. Eh, Justamente ayer Mariana y yo teníamos la oportunidad de conversar con Miguel Ángel Rodríguez, que fue expresidente de Costa Rica en los años, hace como 15, 20 años, y él nos comentaba de nuestra misma familia política, ¿no? Del PAN. Él nos comentaba que en los años 90, pues parecía, cuando ya se había caído el muro de Berlín, parecía que ya la discusión política iba a ser pues en torno a ciertas diferencias que pudieran ser económicas, sociales, pero que parecía que ya había un consenso en aceptar el Estado de Derecho, la democracia, las elecciones libres, que ya nadie cuestionaba eso. Hoy el problema es que esta nueva ola de populistas bolivarianos, socialistas, ¿no? Ya están cuestionando esos fundamentos que ya parecían incuestionables, ¿no? Y lo estamos viendo en México. Y lo peor del caso es que cuestionan estos fundamentos con un discurso que aparentemente lo que busca es fortalecerlos. O sea, lo que vemos es que López Obrador dice, no, no, ahora hay más democracia que antes. O sea, estos autócratas nunca te van a decir que van a destruir la democracia. Al contrario, según ellos, están profundizando la democracia, están radicalizando la democracia, ¿no? Pero en los hechos están destruyendo la democracia, ¿no? La propuesta de reforma electoral de López Obrador va en ese sentido. O sea, es peligrosísima, es regresar a un esquema peor que el que había durante los 70 años del PRI, ¿no? Entonces, lo mismo pasó ya en Venezuela, lo mismo pasó en Bolivia. Bueno, Cuba ya ni hablemos, porque Cuba tiene una dictadura socialista comunista desde hace 70, 60, 70 años. 60. Lo mismo pasó en Nicaragua, ¿no? Y en efecto, hay otros países, como decías tú, Argentina con Kirchner, que claramente van en ese camino. Países como Perú también van hacia allá, Colombia ahora con Petro, ¿no? Ujú. Pues Chile parecía que iban a ir hacia allá, pero afortunadamente se detuvo esa constitución aberrante que querían aprobar, ¿no? Entonces, yo lo que confío todavía es que haya una reacción de la gente que es consciente que puede existir este peligro a través de sociedad civil, a través de medios de comunicación, a través de academia, ¿no? Yo veo que todavía en México, a pesar de todo lo que este gobierno está intentando, tenemos todavía muchos sectores que no se resignan a que eso pueda pasar, ¿no? A diferencia quizás de lo que pasó en Venezuela u otros países donde toda esa sociedad civil no estaba tan vigorosa, tan cuestionada. Entonces yo creo que también hay una responsabilidad nuestra como partido, pues es trabajar muy de la mano con esa sociedad, que luego no es fácil hacerlo porque es una sociedad muy variopinta, muy diversa, muy heterogénea, pero pues para mantener esas condiciones mínimas
de democracia sobre las cuales hace 20 años parecía que ya no había discusión y hoy desgraciadamente se están volviendo a cuestionar. ¿Cuáles son los puntos claves en los que la reforma electoral quiere destruir la democracia? Y te lo digo porque se viene en las siguientes semanas esta reforma y sabemos que el INE es una de las instituciones más sólidas de México. O sea, es la misma institución que puso a Andrés Manuel en el poder. Creo que es una mejor institución hasta que la institución electoral de Estados Unidos y de muchos más países está reconocida a nivel internacional y AMLO la quiere destrozar. ¿Cuáles son los puntos clave? Pues mira, yo creo que son varios, fundamentalmente, como bien dices, el primero es el INE, ¿no? O sea, a ver, yo creo que el INE, como toda institución, pues tiene, también podrá haber tenido errores y decisiones que el PAN no ha compartido, ¿no? Eso es natural, pero en efecto es un árbitro confiable hoy en día, ¿no? Volviendo al fútbol, ¿no? O sea, sí, no siempre estás de acuerdo con el árbitro, ¿no? Claro. Pero sabes que es importante que haya un árbitro y que ese árbitro tenga los elementos para poder decir que es neutral, que no está de un lado o de otro de la cancha, ¿no? Claro. Y pues lo mismo pasa en materia electoral, necesitamos que haya un árbitro, ¿no? Y el INE ha desempeñado muy bien ese papel, insisto, habrá veces que habremos coincidido con algunas decisiones puntuales y otras veces no, pero en todo caso está acreditado que el INE como institución ha cumplido muy bien con ese papel. Entonces la principal preocupación que tenemos ahora es justamente la destrucción del INE vía la forma de elección de sus consejeros, ¿no? Que el Observador quiere que se elijan por voto popular, o sea, algo verdaderamente absurdo, ¿no? Uh-huh. Luego hay otras partes de la reforma, quizás no tan mediáticas, pero que también son muy peligrosas, ¿no? Una de ellas pues tiene que ver con quitarle el financiamiento público a los partidos, que evidentemente es una reforma popular o populista, porque pues sí, la gente que no entiende luego tanto qué hacemos los partidos, porque a lo mejor los partidos no hemos sabido tampoco comunicarlo, pues dice, sí, quítenles el recurso público, ¿no? Pero con este recurso público que hacemos los partidos, se permite primero que haya competencia política, ¿no? Se evita que entre dinero sucio a las campañas, o al menos se reduce mucho la probabilidad. Imagínate, en México, con el poder que tiene el crimen organizado, sí, si no hubiera recurso público para los partidos, el crimen organizado haría lo que hizo en Colombia hace 30 años, ¿no? Estar comprando candidatos, partidos. Y hoy en día ya tenemos un crimen organizado metido en las elecciones. Imaginemos si no hubiera recurso público, ¿no? Esa es otra medida muy, muy preocupante, porque eso significaría prácticamente eliminar a la oposición, porque Morena se financiaría como hacía antes el PRI. De hecho, el PRI antes se financiaba con recurso público, con recurso del gobierno más bien. Y por eso, en las reformas electorales se establece el recurso público para todos los partidos. ¿Dirías que el gobierno de ahora es tan opaco como el PRI de esas Sí, épocas? A ver, yo creo que el modelo de López Obrador es el viejo presidencialismo mexicano, es el PRI de los 50, el PRI de López Mateos, de Díaz Ordaz, ¿no? Yo creo que en el fondo, que es el PRI en el cual él se forma, porque López Obrador, hay que recordar que en esa época, un poco después, principios de los años 70, siendo joven, se afilia al PRI y participa largos años en el PRI, fue presidente del PRI en Tabasco. Creo que hasta hizo el himno, ¿no? Hay quien dice que hizo el himno, luego sí. no existe la prueba de la evidencia histórica, pero tampoco nadie lo ha negado, o sea, claro, es muy posible que le haya hecho el himno del PRI, o sea, López Obrador se forma en ese PRI, uh-huh, y de alguna manera él siempre, cuando vemos cómo se refiere a la historia de México, se nota un dejo de nostalgia de esos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el fondo yo creo que lo que busca López Obrador es restaurar ese sistema, pero a diferencia de ese sistema, López Obrador le está dando un matiz súper ideológico, ¿no? Porque el viejo sistema priista era un sistema autoritario, pero era un sistema muy pragmático en términos ideológicos. Luego de repente tenías presidentes que eran más de derecha, otros que eran más de izquierda, pero nunca quisieron imponer, digamos, una ideología totalitaria. Okay. En cambio, yo creo que el profesor sí lo pretende imponer, por eso me parece que esto era más peligroso. Entonces, en efecto, la reforma electoral es muy preocupante porque va justamente en ese sentido, ¿no? Claro. Oye, Fer, ya para terminar, ¿qué le dirías a nuestro auditorio, a los jóvenes? Decía por ahí Carlos Castillo Peraza, y que justamente acaba de pasar su aniversario luctuoso, un partido sin neos es un partido cadáver. ¿Qué le dirías a nuestro auditorio, a los que nos están escuchando por Spotify y a los que nos están viendo en Facebook Live? Pues mira, yo lo primero que les diría es que, y aprovechando también el aniversario del partido, que nos sintamos muy orgullosos de ser panistas, ¿no? A ver, con nuestros errores, con las cosas que no nos gustan, hay muchas cosas del PAN que no nos gustan, hay dirigentes que no, a lo mejor pueden no gustarnos a nivel municipal, estatal o a nivel nacional, a lo mejor los que estamos en el CEN, a algunos no les caemos bien, en fin, siempre los panistas somos los más críticos de los propios panistas, ¿no? Pero sintámonos muy orgullosos del PAN, porque verdaderamente somos el único partido
que en estos momentos está demostrando una responsabilidad histórica ante México. Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, cuando vemos cómo se está comportando el PRI, ¿no? Cuando vemos la forma como Morena está dilapidando ese capital político que le dieron los ciudadanos hace 4 años, cómo lo está utilizando para construir un régimen hegemónico, para comprar opositores, para tolerar actos de corrupción, para pactar con actores indeseables y en muchos estados incluso con el crimen organizado. Cuando vemos la situación de nuestros partidos, vemos que el PAN es el único que verdaderamente está actuando con una responsabilidad histórica, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que sentirnos muy orgullosos del partido que tenemos, ¿no? Entonces yo le diría a los jóvenes, le diría a todos los militantes del PAN, pues que no nos resignemos a lo que está pasando en México, que veamos que el PAN sigue siendo esa alternativa, ¿no? Que como dice nuestro presidente Marco Cortés, sí hay de otra, ¿no? O sea, no pensemos que ya estamos condenados a que la ola de la cuarta transformación, de la mal llamada cuarta transformación, nos ahogue a todos. Sí hay de otra, sí hay forma de hacerle frente y yo estoy convencido de que pues el PAN tiene que seguir apostando por sí mismo, ¿no? Y nos tenemos que sentir orgullosos y contentos de saber que hay esperanza para México y esa esperanza es Acción Nacional. Fer, muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar? Pues nada más, Jerry, muchas gracias a ti, de verdad una conversación muy, muy interesante. No, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y espero que te esperamos aquí próximamente. Claro que sí. Muchas gracias, hasta luego. Eso fue todo por hoy en el podcast Voces de la Nación, el lado B de los panistas. No olvides escuchar nuestro siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!